Entonces, nosotros vamos a revisar, ¿cierto? Como les estaba comentando, esta segunda clase y nos vamos a enfocar directamente, ¿cierto? A nuestra segunda actividad, ya en donde nos piden realizar los ejercicios, ¿cierto? Del cuaderno de ejercicios, ¿cierto? Que están en estas tres páginas y en estos ítems. Por lo tanto, no, vamos primeramente a nuestro cuaderno de ejercicios, que yo lo tengo acá abierto, a la página 36, ítem 3 y 37, ítem 4. Bien, entonces vamos a bajar un poquito más grande. Acá tenemos, ¿cierto? El ítem 3, en donde nos pide que nosotros tengamos que realizar por el método de reducción estos cuatro sistemas de ecuaciones. Y en la página siguiente, en el ítem 4, nos pide que nosotros utilizando el método de Kramer podamos resolver estas situaciones que tenemos acá. Bien, y finalmente, esto ya lo vamos a saltar, ya esto ya va aparte. Vamos a resolver desde la F en adelante, ya que es estos 5 ejercicios que tenemos acá, en donde tenemos que utilizar cualquiera de los dos métodos que nosotros vimos, ya sea Kramer o ya sea reducción, para desarrollar los ejercicios. Bien, entonces la idea es que hoy día ustedes me pidan que desarrollemos algún ejercicio que tenemos acá, ¿cierto? Propuesto para poder ver, ¿cierto? Y ir aclarando dudas con respecto a los métodos, ¿ya? Ya sea método de reducción o ya sea método de utilizando el método de Kramer, ¿ya? Eh, bueno, y si es que no hay duda, yo voy a tomar algún ejercicio como de este ítem que no se está desarrollando como ejemplo, utilizando los dos métodos para que vean cómo se desarrollan, para que vean que cualquier ejercicio no importa si es que es un ejercicio directamente hecho para utilizar el método de Kramer o hecho para utilizar el método de reducción, también sirve para poder ocupar y resolver de la manera que uno más le convenga. O si, por ejemplo, tienen alguna dificultad en desarrollar los ejercicios de los con los que son problemas, también me dicen para yo poder ir ayudándolos a aclarar sus dudas. Bien, entonces les doy la palabra ya para que alguno de ustedes me diga, ¿cierto?, qué es, para así aprovechar de explicar los métodos, ¿ya? ¿Qué ejercicio quieren que desarrollemos? Y así nosotros partimos realizando estos desarrollos. Claro, efectivamente, en la letra C, como ya tenemos que estos números, bueno, en el caso de la variable y, ya son inversos aditivos, basta con sumar prácticamente porque esto se estaría multiplicando como por uno y por uno. Entonces, estaría listo. ¿Ya? Entonces, claro, uno siempre tiene que analizar antes de desarrollar, pero en este caso, este ejercicio está listo. Es sumar nomás, acá se suman las x, queda negativo, acá se suman los numeritos, queda negativo, se pasa dividiendo y obtenemos el x casi de manera inmediata. Y finalmente después uno reemplaza el valor en una de las dos ecuaciones y se obtiene el valor de y. Sí, pero como usted dice, en este caso ya está listo. Es llegar y resolver. Ya, pero Constanza, ¿la C del ítem 3 o la C del ítem 4? ¿O era la misma duda que tiene José? Ah, ya, ok, ya. Entonces, ¿pero quieren que lo desarrollemos o lo dejamos así nomás? Sí, sí, por eso, por eso. Pero, ¿y dudas con respecto a los ejercicios que tenemos acá abajo? A los que son problemas aplicados a la vida cotidiana.
La G. Es la respuesta. Ya. Bien. Entonces. Vamos entonces a copiar. Y vamos a tomar. A ver. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Veamos lo que necesitamos. Tenemos que, obviamente, determinar cuáles van a ser mis variables y ver de qué manera, ¿cierto?, podemos determinar, ¿cierto?, cuáles van a ser ambas ecuaciones para poder determinar el sistema de ecuaciones y así poder desarrollarlo. Primero dice, al repartir mis láminas entre mis amigos, pude darle 5 a cada uno y me sobraron 2. Pero luego llegaron 2 amigos más, por lo que las repartí de nuevo y pude darle 3 láminas a cada uno, sobrando una lámina. ¿Cuántos amigos había al principio y cuántas láminas tenía? Entonces, primero tenemos que determinar, ¿cierto?, cuáles van a ser mis variables, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Como ya les había comentado antes, por lo general en la pregunta siempre nosotros vamos a tener como nuestra pista, ¿cierto?, sobre lo que nosotros podemos, eh, lo que nosotros nos piden, ¿cierto?, que es la respuesta, que en este caso es como X o Y, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto?, cuando nos pide por cantidad de amigos, ¿cierto?, nosotros podemos determinarlo como si esta fuese nuestra variable X, ¿ya? Entonces nosotros podemos decir cuántos amigos había al principio y yo quizás aquí puedo decir, ya que esta va a corresponder a mi variable X. Y también necesito una variable Y para poder después relacionarlas y poder obtener, ¿cierto?, una respuesta, ¿ya? Y en este caso nosotros podemos tener cierto que necesitamos cierto una cantidad de láminas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros quizás podamos decir que esto va a ser una variable Y. Ahora, sea A o B, X, Y o Y, X, la verdad es que depende de cómo nosotros definamos nuestro problema, el cómo lo vamos a plantear, ¿ya? Por eso a veces, muchas veces, en muchas ocasiones, nosotros podemos obtener como, entre comillas, distintos ejercicios, pero en realidad es como básicamente lo mismo, ya, pero con otras letras. Ahora, tenemos que generar dos ecuaciones, ya que, como su nombre lo dice, cierto, esto es un sistema de ecuaciones para poder, eh, para poder después desarrollarlo y poder ordenarlo. Entonces, primero, yo les dije que el ejercicio por lo general antes de la pregunta está separado por un punto seguido o por o por alguna pausa, ¿cierto? Que me permita determinar una ecuación y otra ecuación. Ahora, si nosotros observamos, nosotros podemos ver que al principio dice que se reparten las láminas entre los amigos actuales que habían al principio y se les da 5 cada uno y les sobran 2, ¿cierto? Ya, y ahí como que ¿cierto? Aquí ya hay como una ecuación. Entonces, nosotros podemos determinar, ¿cierto?, que nuestra primera ecuación va a estar entre, al repartir mis láminas entre mis amigos, pude darle 5 cada uno y me sobraron 2. Ya, primera ecuación, ¿cierto? Y después se viene una segunda ecuación donde podría decir, dice, pero luego llegaron 2 amigos más, por lo que repartí de nuevo y pude darle 3 láminas a cada uno y sobró una lámina. Entonces, aquí ya tenemos dos ecuaciones. Ya está, claramente está dividido, ¿cierto?, por este punto seguido
Y luego vienen las preguntas que nos dan, ¿cierto?, cuál es X y cuál es Y. Entonces ahora nuestra tarea es relacionar estas variables para poder generar las ecuaciones, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera, cierto, yo puedo determinar, cierto, la ecuación para yo poder tener una respuesta? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es generar un algoritmo para luego determinar la ecuación, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a decir acá, vamos a tomar, ¿cierto? Vamos a ver el grosor primero. No, está muy... Ya, ahí sí. Ya. Primero vamos a tener que decir, dice al repartir mis láminas entre mis amigos. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es que entre mis amigos yo voy a repartir mis láminas, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es dividir, perdón, al revés, perdón. A mis láminas, ¿cierto? La cantidad de láminas que yo tengo la voy a dividir por la cantidad de amigos al cual yo le voy a repartir estas láminas, ¿cierto? Y me dice que en un comienzo, si yo divido la cantidad de láminas entre mis amigos, ¿cierto? Le van a alcanzar 5 láminas, ¿cierto? Y me van a sobrar 2, que es como nuestro algoritmo de la resta, ¿cierto? O sea, nuestro algoritmo de la división. Entonces, mi cantidad de láminas divididas por mis amigos o entre mis amigos, le di 5 a cada uno y me sobraron 2, ¿cierto? Ya, eso es como lo primero que uno tiene en este sentido como, como ejercicio. Entonces, a partir de acá, si se fijan, yo puedo generar una igualdad. ¿De qué sentido? Recordemos que la división, de hecho lo vamos a colocar acá como un ejemplo numérico para que después vean qué fue lo que yo hice acá con las letras. Por ejemplo, si yo tuviera acá un, por ejemplo, un 18 dividido 5. Ya, si yo tengo el 18 dividido 5, el 5 en 18 cae 3 veces. Ah, no, pero voy a colocar otro que no sé, aquí ya sobran 3, entonces como que queda igual. Entonces, no, vamos a colocar otro aparte del 18. Colocamos 19. Ya, ya, 19 dividido en 5 cae 3 y sobran 4, ¿cierto? Entonces, esto yo lo puedo comprobar multiplicando y sumando. Entonces, yo puedo decir 3 por 5 más 4 me tiene que dar 19. Entonces, yo digo 3 por 5 más 4 igual a 19, ¿cierto? Entonces, eso lo puedo convertir en una ecuación, ¿cierto? En este caso, para una comprobación. Entonces multiplico el resultado por el divisor, después se le suma el resto y me tiene que dar el dividendo, ¿ya? Esto es como la lógica de la división, ¿ya? Por lo tanto, a partir de esta lógica de la división, yo voy a poder tratar de comprobar qué sucede acá con nuestra ecuación que yo tenía en un comienzo. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es tomar el cociente, que en este caso es 5, lo multiplico por el divisor que era x, ¿cierto? 5 por x, le sumo el resto, que es 2, y me tiene que dar la cantidad de láminas que yo tenía, ¿ya? Partiendo de la lógica de la división. ¿Ya? Entonces aquí ya tendría como, entre comillas, mi primera ecuación, y que si yo la arreglo para que quede útil para poder calcular un sistema de ecuaciones, el y lo voy a pasar restando, y el 2 va a pasar restando. Bueno, lamentablemente voy a tener que generar dos negativos, pero es necesario para poder tener mi ecuación. Por lo tanto, usemos los mismos colorcitos. Digamos que lo que está destacado en amarillo arriba, ¿cierto? En oración,
vendría siendo lo que yo tengo destacado en amarillo acá abajito como resultado. ¿Ya? Y eso sería como mi primera ecuación. ¿Ya? Ya. Eso sería como primera parte. Luego, la segunda parte, tenemos que generar nuevamente la situación, pero ahora tenemos que añadir dos amigos más. Por lo tanto, ¿cómo quedaría este cambio? De hecho, voy a borrar esto de acá. Vamos a borrar, vamos a borrar esto para que no nos confundamos. Ya, luego ahora, fíjense bien a ver, la misma cantidad de láminas, en este caso, eh, vamos a dividirlas por la cantidad de amigos más 2. ¿Ya? Ojo acá este detalle. ¿Por qué? Porque dice que ahora llegaron dos amigos más. Por lo tanto, como llegaron dos amigos más, yo obviamente no puedo decir 17 o 18, porque la verdad es que yo no tenía idea cuántos amigos eran al principio. Pero yo sí sé que al agregarle dos amigos, ya por lo menos voy a saber que van a ser X más 2. Y la razón del paréntesis es para que después esto no se confunda, ¿cierto? Con tener que dividir por X y después sumarle 2 porque no estaría bien. Entonces básicamente es como para poder decir que en realidad ahora en vez de dividir por X, voy a dividir por X más 2. Pero ahora al dividir por X más 2, ¿cierto? Resulta que ahora yo pude darle 3 láminas a cada uno y le sobró una lámina. Bien, entonces siguiendo la misma lógica del algoritmo de la división, que fue lo que vimos anteriormente, vamos a transformar, ¿cierto?, esta expresión en lo siguiente. Entonces, el cociente se va a multiplicar por el divisor, que en este caso es x más 2, y luego a eso le sumo el resto y me da como resultado, perdón, que se vea bien igual, me da como resultado y. Bien, ahora, desarrollo, lo primero que vamos a hacer acá es desarrollar, me quedaría multiplicando el 3 por el paréntesis, sería 3x más 6, 3 por 2, 6, más 1 es igual a y. Entonces ahora vamos a agrupar, eso suma 7, pasa a la derecha y el y pasa restando. Entonces me quedaría 3x, perdón, 3x menos y es igual a menos 7, ¿cierto? Que era el 7 que me da acá y yo lo paso a la derecha. Por lo tanto, ahí obtendría mi segunda ecuación. Ya. Por lo tanto, el sistema de ecuación que yo voy a generar, a ver si lo podemos sacar de acá de completo, va a estar dado por oh, oh, ya se borramos. 5x menos y igual a menos 2 y ya. Y ahora tiramos nuestra rayita y nuestra rayita. Ya. Entonces ahora ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Ya. Entonces a partir de acá yo voy a tener que empezar a resolver. Ahora, si ustedes llegaron a esto como primer paso, ya estaría como bien, un check, ¿cierto? Para poder comprobar que efectivamente esto nos dé números enteros, ¿cierto? Porque como así decía nuestra compañera como duda al comienzo, era extraño que dieran números decimales porque estamos trabajando con amigos y estamos trabajando con láminas. Por lo tanto, yo no puedo repartir lámina y que me queden dos, está bien, pero que en realidad te hubiera tenido media lámina o medio amigo, no, no. O es un amigo o no es amigo, ya, así que no vamos a tener partes de amigo. Ya, por lo tanto, a partir de esta situación, nosotros tenemos que
elegir qué método utilizar para resolver, ¿ya? Porque esa era una también de las instrucciones que había para estos ejercicios. Yo tenía que ver qué método, ya sea reducción o regla de Kramer, o método de Kramer, voy a utilizar para poder desarrollar este ejercicio, ¿ya? Ahora, yo personalmente, como ya se los había mencionado en alguna oportunidad, me gusta utilizar el método de reducción, ¿ya? Una, porque es más rápido, eh, es más efectivo al momento de tener que desarrollarlo, y no se aleja de lo que son las ecuaciones, ¿ya? Eh, bueno, a mí no me cuesta hacer ecuaciones, ¿ya? Por lo tanto, a mí me favorece saber resolver muy bien un método de reducción, ¿ya? No el de igualación, no el de sustitución, porque son métodos muy largos, ya no es porque sean más difíciles o no, sino que son más largos y lo que uno prioriza siempre es la velocidad para desarrollar los ejercicios, ¿ya? Porque eso es lo que al final importa, porque al final todos van a aprender a hacerlo, ¿ya? El tema es el cómo lo aprendo, es, el, es lo que me va a resultar al final, o sea, si lo desarrollo rápidamente o lo desarrollo de una manera más corta. Por lo tanto, siguiendo eso mismo, yo voy a utilizar este método de reducción. Nos vamos a enfocar el ejercicio acá para poder hacer el desarrollo aquí, ¿ya? Y vamos a comenzar primeramente a analizar el ejercicio para ver cómo reducirlo, ¿ya? A ver, primero, yo acá ya tengo las i que son iguales, entre comillas, ¿cierto? Ambas son una i y una i, por lo tanto sería como la candidata para que yo reduzca, ¿ya? Ahora, ¿qué me conviene? ¿Multiplicar por menos 1 arriba o multiplicar por menos 1 abajo? ¿Ya? Y la verdad es que conviene multiplicar por menos 1 abajo, básicamente porque así quedaría ese 3 negativo y al sumarse esto daría positivo, eso quedaría el 7 positivo, que al sumarse quedaría positivo, por lo tanto tendría solamente valores positivos, que es lo que a mí me interesa. Por lo tanto, aquí yo tendría que desarrollar, en este caso esto quedaría como formalmente multiplicado por 1, formalmente multiplicado por menos 1, y así nosotros determinamos el valor de nuestro resultado, ¿ya? Y acá me quedaría, tendría que, ¿cierto?, multiplicar tanto la primera expresión como la segunda por, en este caso, por 1 y por menos 1. Ahora, me quedaría la primera ecuación tal cual como estaba, que sería ese 5x menos y es igual a menos 2. Y por acá tendríamos menos 3x más y igual a 7. Ya, y tendríamos, ¿cierto?, que desarrollar y me daría 5x menos 3x, me darían 2x, s menos y con ese y se hace 0, y ese 7 menos 2 me daría 5, lo que al dividir encontramos nuestro primer problema, ya que me daría 5 medios. O sea, tendría 2,5 amigos. Ya, ahí ya tenemos como nuestro primer problema. Ahora, eso sería, colocémoslo aquí, valor de, no, dijimos que los amigos eran los celestes. Sí, 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 sí. Sí, dijimos que los amigos eran los celestes. Ya, y las láminas dijimos que eran las verdes. Entonces ahora vamos a volver a... voy a hacer algo que de repente a alguien quizás le pueda servir mucho, que es que cuando uno quiere utilizar este método y ustedes obtienen, por ejemplo, un resultado decimal, que fue lo que yo hice acá,
Si se fijan, yo desarrollé, me dio 5 medios. Ahora, para poder hacer este ejercicio, yo tengo que reemplazar este valor, 5 medios, en mi ecuación y tener que desarrollar nuevamente todo, ¿ya? Y por lo general uno acá encuentra, de repente se encuentra con ecuaciones con fracciones. ¿Ya? Y de repente alguno quizás va a decir, pero profe, ¿sabes que me cuesta andar trabajando con fracciones? Entonces yo no quiero trabajar con fracciones. Entonces, en vez de reemplazar el x en una de las dos ecuaciones y resolver, ustedes lo que pueden hacer es volver a utilizar el método de reducción, pero ahora en vez de tratar de despejar y, despejan x. Y así obtienen el valor de y. ¿Ya? Es una forma que igual de repente a nosotros nos conviene cuando trabajamos primeramente con resultados fraccionarios o con decimales, ¿ya? Que igual de repente es válido. Entonces yo lo voy a hacer así para que ustedes vean cómo va a trabajar ese método. Ahora, la forma en cómo yo voy a eliminar esa x va a ser la misma. Yo voy a dejar, en este caso, positivo el de arriba y negativo el de abajo para que podamos tener resultados positivos finalmente. Entonces voy a multiplicar por 3 arriba, ¿cierto? Recordemos que multiplicamos al revés, y abajo por 5, pero negativo, ¿ya? Entonces multiplico por 5 negativo abajo, por 3 arriba, y así yo voy a obtener los valores listos para poder eliminarse. Entonces yo digo 3 por 5, 15, x, después menos y por 3 serían menos 3y, menos 3y, luego digo más por menos menos, menos 3 por 2, 6. Y ahí tendría 1. Luego yo digo 5 por 3, 15, pero como es menos, me da menos 15. Si se fijan ahí obtengo al tiro mi x que se va a anular. Luego tengo menos con menos es más 5y. Entonces ahí ya tenemos el valor, ¿cierto? Listo para poder eliminarse. Y finalmente tengo menos por menos más y 7 por 5, 35. Entonces, 7 por 5, 35. Y acá podría yo ahora desarrollar, ¿cierto? Sumo, eso me da 0. Acá me quedan 2y. 2y. Acá 35 menos 6 me daría 29. Y finalmente y me da 29 partido en 2. Y la mitad de y me da 14,5. Y era mi valor en verde. Ya, entonces, ya, listo. Ahora, ¿qué va a suceder con nuestro resultado final del ejercicio? Ya que si ustedes observan, nosotros vamos a tener un problema, ya que al resolverlo, nos damos cuenta que nuestro valor de x nos dio 2,5, el valor de y me da 14,5, los cuales están buenos matemáticamente hablando, ¿cierto? Porque nosotros los desarrollamos y llegamos a ellos. Ahora, lo que está malo es la pertinencia del resultado con el ejercicio. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, no podría tener 2,5 amigos y no podría repartir 14,5 láminas, ¿ya? Entonces, lo que uno dice, ya acá en este tipo de problemas, es que efectivamente el resultado es 2,5 y el otro resultado y es 14,5, pero los resultados no son pertinentes al problema, ¿ok? Eso es lo que uno tiene que decir. Uno tiene que decir que efectivamente el problema, el resultado es ese, pero sus resultados, o sea, sus resultados no son pertinentes al problema, ¿ya? Eso es lo que uno tiende como a decir, ¿ya? Ahora, eh, eso, básicamente es eso, ¿ya?
Exactamente. Las láminas se dividen, sí, es eso. Entonces, claro, efectivamente, el problema, aquellos que lo hicieron, el problema va a estar bien, ya, va a estar bien. El tema es que no va a ser pertinente, ¿cierto? Ya que nosotros no podemos estar hablando de amigos decimales o láminas decimales, ya, porque esto estaba todo como dentro de un conjunto de los enteros. O sea, ni siquiera pueden haber sido negativos, o sea, eran naturales. O sea, tenían que ser naturales los números. Y en este caso, claro, matemáticamente nosotros lo desarrollamos, ya vimos de lo más lógico, ¿cierto? Que era una división para poder obtener nuestras ecuaciones. Y al generar nuestro sistema de ecuaciones nos damos cuenta que los valores no son pertinentes entre sí, ¿ya? Entonces, nosotros, claro, nosotros vamos a colocar acá en nuestro libro como respuesta que la respuesta de amigos que al principio era como 2,5 y las láminas eran 14,5, pero estos resultados no son pertinentes ya que no podemos tener amigos decimales ni láminas decimales. ¿Ya? Eso era como lo que pueden colocar y argumentar acá en la letra G. ¿Ya? Ahora, recuerden que todos estos problemas ustedes tienen que enviarlos con sus respectivos desarrollos para que así yo pueda revisar todo el, la lógica del problema en sí, ¿ya? No sacan nada con reportarme, porque ya he visto algunos que reportan la pura respuesta y yo con la pura respuesta no puedo decidir si es que eso corresponde a un 7 o a un 4 o a un 5, ¿ya? Así que por lo tanto, independiente que la respuesta esté buena, tienen que también colocar el desarrollo, ¿cierto?, de su cuaderno. Bien, ahora, ¿algún otro ejercicio? Bueno, primero que todo sí quedaron dudas, ¿ya? De lo que acabamos de desarrollar. Y quisiera también saber si es que hay algún otro ejercicio que quisieran desarrollar para utilizar en este caso el método de Kramer, ¿ya? Para que veamos el otro método también, para que vean cómo se desarrolla. Ítem 5. Ah, del, ya, ítem 4, letra B. Este de acá, ¿sí? Ya. Este ítem B. Ya, y vamos a colocar al tiro nomás el resultado para que lo usemos de planilla. Para colocar, vamos a dejar eso acá. Vamos a dejar eso aquí. Ya, y vamos a trabajar sobre esto. Ya, bien. Primero, vamos a trabajar directamente con la regla de Kramer. Ya, recordemos que esta regla de Kramer a nosotros nos eh, permitía poder desarrollar el ejercicio de una manera más rápida. ¿Ya? Vamos a, bueno, primero que todo, hacer nuestra tablita para poder determinar, ¿cierto?, cuáles van a ser nuestros valores que vamos a utilizar. Y recordemos que en nuestra tablita vamos a tener los X, los Y y nuestros numeritos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener acá. Entonces vamos a ver esto, vamos a tener esto, vamos a tener esto y vamos a tener los valores que representan los coeficientes, entre comillas, ¿cierto?, de cada una de estas ecuaciones. Por lo tanto, vamos a tener en la primera ecuación el 21, que es el que acompaña a X, el 6, que es el que acompaña al Y, y el 15, que sería mi resultado. Recordemos que esto debe estar ordenado, y como ya sabemos y vemos que todo está ordenado, no es necesario hacer nada previo. Entonces acá vamos a tener el 35, vamos a tener el 10 y finalmente tenemos el 33. Ahora, luego de tener nuestra tablita, nosotros tenemos que ir formando nuestros delta. Ya, entonces yo voy a ir, en este caso, primero vamos a escribir nuestro delta normal, después nuestro delta X y nuestro delta Y. Entonces, en el delta normal, yo voy a ubicar los números, bueno, en delta normal, tapo los números y ubico todo en ese mismo orden. Entonces era 21, en este caso era 6, en este caso era el 35 y finalmente el 10.
Y tendría, ¿cierto?, la ubicación de todos los valores. Ahora, luego del delta vamos a ubicar el delta x, ¿ya? El delta x que era tapando el x, esto queda al revés, que era el único valor, ¿cierto?, de estos deltas que iban al revés. En este caso me quedaría 15 y 6, 15 y 6, 33 y 10, y cerramos nuestra matriz. Y finalmente el delta y, que acá dijimos que lo íbamos a dejar tal cual, ¿cierto? No hay nada que se deba modificar, quedaría 21, 15, 21, 15 y 35, 33. ¿Ya? Ahora, el desarrollo que viene a continuación es el mismo para todos. ¿Qué quiere decir acá? Cuando yo voy a desarrollar una matriz, en este caso un determinante de matriz, que es lo que yo hago formalmente acá, es siempre multiplicamos hacia abajo, después restamos y multiplicamos hacia arriba. Entonces, me quedaría 21 por 10, ya lo voy a escribir primero para que después sepan lo que estoy haciendo, menos 35 por 6. Ya, eso es lo que voy a hacer en la primera. Luego, en la segunda, voy a tener 15 por 10 menos 33 por 6. Finalmente, en la última vamos a tener 21 por 33 menos 35 por 15. Bien, y vamos a tener nuestro resultado. Ahora, recuerden que para cualquier para la regla de Kramer, recordemos que siempre tenemos que tener una salvedad, que es que el delta tiene que ser distinto a 0, ya que si delta daba 0, tenemos que considerar que este sistema de ecuaciones no va a tener solución, ¿ya? Entonces, ese es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, multiplicamos los dos primeros, 21 por 10, ¿cierto? Me da 210, menos 35 por 6, 6 por 5, 30, 6 por 3, 18, más 3, 21, y aquí me va a dar 0. Me va a quedar 0, ¿cierto? Luego vamos a tener 15 por 10 serían 150. Bueno, en realidad da lo mismo lo que me dé acá abajo, porque ya dándome 0 en el delta ya, significa que va a estar todo malo. Ya, y acá me va a dar 3 por 6, 18. 3 por 6, 18 más 1, 19. Y si resto 198 menos 150, me va a dar 48, pero negativo. 48 negativo. Y luego vamos a tener 2 por 1. Ya, este por 1, 3. Después 3 por 2, 6. Más 3 serían 9. Y 3 por 2, 6. Menos 35 por 5 por 5, 25, 2, 5 por 5, no, 25 más 3 por 5, 15, 7, 7 más 5, 12, y 1 más 4, 5. Y si yo resto, me daría 5 a 3 serían 8, 2 a 8 serían 6, y 5 a 6, 1. Positivo. Ya, entonces finalizamos el ejercicio diciendo que delta
x partido en delta va a ser igual a menos 48 partido en 0, lo cual ese es un valor que no existe matemáticamente hablando. Y por otro lado, nuestro delta y partido en delta va a ser igual a 168 partido en 0, lo cual tampoco existe. ¿Ya? Entonces, claro, si nosotros vamos desarrollando el problema, acá nuestro delta, nuestro delta x da menos 48, nuestro delta da 0, pero eso no se puede resolver. Por lo tanto, estos son valores que no existen. ¿Ya? Entonces, en este caso, no va a existir ningún valor x y no va a existir ningún valor y que satisface la ecuación, el sistema de ecuaciones que tenemos acá arriba. ¿Ya? Básicamente es esa la situación, ¿cierto? Que se está generando. ¿Ya? Eso es. Ahora, ¿qué es lo que sucede con este tipo de problemas? Básicamente es que, a ver, el problema que ocurre acá es que esta es una recta que yo la puedo graficar en mi recta numérica. La de abajo también es una recta, ¿ya? Pero estas rectas son entre sí, van a ser paralelas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo rectas paralelas? No se van a tocar nunca, ¿ya? Y en este caso, cuando yo quiero graficar, ¿cierto? Estas rectas, estas van a estar, imagínense que estas están, por ejemplo, para que vean un tema, así como, yo sé obviamente que las rectas no van a ser tal cual, pero es como un ejemplo. Si ustedes toman estas rectas de acá, por ejemplo, ustedes van a tener un sistema de ecuaciones y quizás esta recta va a estar dada, a ver, 2,14 por acá. Por ejemplo, va a haber una recta que va a estar así y la otra recta va a estar, no sé, así. eh, Por ejemplo, así. ¿Ya? Y ese puntito de acá, ese puntito en donde se intersectan, es la solución que yo encuentro en este caso acá. Por ejemplo, ese 2,5 y ese 14,5. Entonces, ese punto 2,5,14,5 va a ser justamente la intersección de ambas rectas, por lo tanto es la solución de un sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos como el caso normal, ¿cierto? Lo que uno siempre encuentra. Pero, ¿qué sucede acá? Acá sucedió que el determinante me dio 0, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué significa esto? Esto significa que ambas ecuaciones son paralelas, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando yo tenga mi plano cartesiano y yo quiera graficar, ¿cierto? Estas ecuaciones, vamos a ver que una ecuación, por ejemplo, puede venir así y la otra ecuación puede venir así, ¿cierto? Entonces, si estas ecuaciones son paralelas, ¿ya? Obviamente nunca se van a tocar. Y si nunca se tocan, significa que nunca va a haber un punto de intersección para poder dar una solución a mi sistema de ecuaciones. Ya, eso es lo que está ocurriendo en este ejercicio B en particular. Ya que puede pasar, obviamente sí, ya porque recordemos que cuando nosotros tenemos dos rectas, estas pueden, entre comillas, tenemos tres opciones. Que se toquen en un punto, que fue lo que vimos recién, que no se toquen nunca, que es en el caso de las paralelas, y también podemos tener la opción cuando en este caso las rectas van a tocarse, van a ser la misma. Por ejemplo, yo puedo tener en el caso de que tenga esa recta y vaya a tener otra recta que sea igual, ¿ya? Y que tenga una recta igual. Y en ese caso, cuando me da un sistema de ecuaciones donde las dos rectas son las mismas, también ahí voy a tener infinitas soluciones, ya que también van a ser problemas generalmente problemas que tengo que también saber interpretar, ¿ya? Pero en sí, básicamente el problema no es que esté malo,
¿ya? Simplemente decimos acá que nuestro sistema de ecuaciones en realidad no tiene solución, ¿ya? O sea, la solución acá sería vacía, ¿ya? O no existe ninguna X o no existe ninguna Y que pueda generar, ¿cierto? Un resultado, ya que en este caso ambas rectas son paralelas. Entonces ya con eso nosotros podemos poder determinar, ¿cierto?, de qué manera podemos encontrar o no solución acá a nuestros problemas. Y yo creo que en realidad esos serán como los dos ejercicios más complicados como de cada ítem. O sea, bueno, el primero que no era mayor complicación, que era cuando ya estaba listo, era llegar y resolver por reducción. Y en este caso acá, en donde tenemos ecuaciones en donde van a ser paralelas, ¿ya? Y en todo caso, ninguna otra da paralelismo, así que no hay problema para que lo desarrollen. Bien, bueno, y en otro problema vemos que, ¿cierto? El G no era pertinente, o sea, podíamos encontrar la solución, pero esta solución no era pertinente al problema, ¿ya? ¿Cierto? Porque nos daba decimales, cuando en realidad debían habernos dado números enteros. Bien, así que eso, ya estamos como justo en la hora. Yo voy a pasar la lista ahora y voy a terminar lo que es la grabación.